Hey, es Ashley otra vez y en el video de hoy vamos a estar hablando de aquellos libros que no volvería a leer, ni porque me pagasen. Bueno, depende, si me pagan es diferente. Pero bueno, sí, depende bastante de cuál sea el libro y de cuál sea el pago. Simplemente es molestando. Son alrededor de 7 libros, de los cuales algunos ya me han escuchado hablar, pero hay otros que yo amo, pero siento que no volvería a leer por X o Y razón. Y quiero compartirles esto porque muchas veces he querido releer libros, pero no puedo porque sé que no los volvería a leer de la misma manera que lo hice por primera vez. Son esos libros que realmente no quiero volver a leer, sea por una buena o mala razón. Así que aquí están los libros que no volvería a leer en mi vida, o eso espero. Voy a empezar con un clásico de clásicos literalmente. Este libro que voy a mencionar a continuación es un libro que tenía que leer en la universidad, así que lo leí bien juiciosa como siempre, pero fue un libro que me decepcionó un poquito, pero al mismo tiempo no, porque siento que cuando se escribió en aquella época fue perfecto. Siento que sí me hubiese gustado, pero como yo lo leí como en esta época, siento que no me gustó tanto como me hubiese gustado. El libro que les estoy hablando es Orgullo y Prejuicio. No es un libro largo, lo cual me agradó bastante, pero siento que se centran bastante en los personajes y no está mal, simplemente no es el objetivo que yo busco cuando leo un libro, porque a mí me encanta tanto el romance. Siento que se centraron mucho en todos los personajes. A pesar de todo, los protagonistas no eran los protagonistas, sentía que todos eran los protagonistas en sí. Siento que si no me hubiesen puesto a leerlo en la universidad, jamás lo hubiese leído, aunque la historia tiene un gran desarrollo, tanto en los personajes como en el contexto. Siento que no es el tipo de romance que a mí me gusta, porque a mí me gusta el drama, ¿saben? El salseo. Entonces siento que en ese libro no se dio tanto para eso, en cuestión de mis gustos, pero definitivamente no es un libro que yo diga voy a volver a leer e intentar que me guste, no. Creo que es un buen recuerdo que tengo de ese libro, pero no lo suficiente para volverlo a leer. El siguiente libro es un libro en inglés que fue uno de los primeros que yo comencé a leer en este idioma. Yo amé este libro con todas mis fuerzas la primera vez que lo leí, porque lo he leído 2 veces y siento que una tercera vez podría ser perjudicial para mi opinión. Me gustó tanto que yo siento que la tercera vez va a ser terrible, que voy a pensar muy diferente que como pensaba la primera y la segunda vez que lo leí. Y estoy hablando de Anna and the French Kiss por Stephanie Perkins, que es un libro que en serio que yo amé y siento que ustedes lo han oído bastante de mí en todas las redes sociales, porque fue un libro tan especial para mí, no solo porque me ayudó a leer en inglés, sino por la historia. La historia es como de 2 adolescentes que se enamoran como en un internado, digámoslo de esa manera, y es súper bonito. O sea, a mí me encantó, yo leí 5 estrellas la primera vez que lo leí y es súper bonito, a mí me encanta, me fascina, pero no lo volvería a leer porque si lo leo siento que voy a odiar a los personajes. Literalmente. Los personajes son adolescentes, lo cual yo ya no soy adolescente, porque los comportamientos que se dieron en una u otra escena siento que no están muy ligados a lo que me gusta hoy en día, pero tengo miedo, la verdad es que tengo miedo si lo vuelvo a releer y que me cambie la perspectiva que tengo de la historia en sí, porque fue bellísima. Son de esos libros que realmente si quieren salir de un bloqueo lector y les gusta el romance, quieren algo tranqui, algo de adolescentes, bien lindo, yo creo que es perfecto. Ahora vamos con un libro de fantasía y es Una maldición oscura y solitaria, que es una trilogía, pero en realidad yo solo leí el primero. El primero siento que es increíblemente genial. No es como la gran historia del mundo de fantasía, siento que hay mejores libros, mejores historias, pero para adentrarse en el género de la fantasía siento que está perfecto. Pero hay una cosa curiosa del por qué no volvería a leer este libro y siento que es porque me gustó mucho. No pienso leer los otros 2 libros porque siento que terminó muy bien el primer libro. Quizás si leo los otros 2 puede que el pensamiento, la imagen que tenga de la historia del primer libro se pierda y cambie totalmente. Entonces no quiero arriesgarme a que la buena imagen que tengo del primer libro se derrumbe, así que no lo voy a hacer. El primero me gustó mucho, no lo volvería a leer para leer los siguientes. Yo me quedo con esa buena imagen que tuve del primer libro. Sí es cierto que al final como que dejan un poco abierto las cosas, pero siento que es como un poco de relleno probablemente, pero en mi caso terminó bien. Por lo tanto no estoy dispuesta a volver a leer ese libro, a pesar de que es bien cortico y me encantó demasiado. Este libro de pronto va a ser un poco polémico, la verdad, pero tengo que mencionarlo. Es un libro de Wattpad, de hecho tengo un reading blog. Es de esos libros que digo no voy a volver a leer en mi vida, y es Laxivia. Tengo muchas cosas que decir al respecto de este libro y las razones por las cuales no volvería a leer este libro jamás. Son razones buenas y razones malas en mi opinión. Este libro a mí me fascina la historia, cómo está escrito, las escenas de acción son increíbles, me enganchan bastante, pero hay un problema con este libro y es que siento que tiene muchas escenas más 18, más 21 y me molesta.
me molesta mucho, la verdad. Hay libros en que realmente me dan igual las escenas más 18, pero este libro tiene muchas escenas que para mí son innecesarias. Sentía que eran como más de relleno y no aportaban nada a la trama, porque para mí lo más importante es la historia en sí, no tanto la intimidad de los personajes. Gracias. No lo volvería a leer por esa razón, porque siento que me sentiría muy incómoda leyendo este libro, y de hecho cuando lo leí me sentía incómoda. Aún no estoy segura si voy a leer el segundo libro de Laxivia, o bueno, la segunda parte de Laxivia, porque esta es la primera, pero definitivamente este es un libro que no volvería a leer, al menos no pronto, porque siento que para mí tiene mucho relleno en esas escenas. Continuamos con un libro de romance. Voy a estar hablando de Las cosas que pasan por el corazón. Es un libro que leí hace 2 años, si no estoy mal, y es un libro bellísimo. Y este libro nos habla de la importancia del corazón, tanto externo como interior. O sea, yo se la recomiendo si tienen un bloqueo lector, porque aparte de que es bastante rápida, es muy linda. Además, cada capítulo tiene como una frase, ya sea de un autor, de un médico, todo lo referente al corazón como tal. Y eso me parece muy tierno, la verdad, y muy original. Pero no es un libro que voy a volver a leer, porque sé que no me va a gustar como la primera vez, y son de esos libros que sí o sí solamente te puedes leer una vez y te quedas con esa buena imagen que tuviste. En aquella época cuando lo leí era una persona totalmente diferente, como les dije, creo que lo leí hace 2 años, así que mi pensamiento ha cambiado bastante de lo que son los libros de romance, así que en esa época me fascinó, me encantó y es precioso. Nunca voy a olvidar lo mucho que quise ese libro y lo rápido que lo leí, pero no lo volvería a leer. Posteriormente vamos a pasar a una autora que yo amo con todo mi corazón, es de mis autoras favoritas, y es Alice Kellen con el libro Nosotros en la Luna. Yo he escuchado de todo con este libro, hay muchos que lo aman, otros que lo odian. Yo no es que ni lo ame ni lo odie, pero siento que no era para mí como tal, porque aunque la historia es muy linda, siento que no pasaba nada, porque sentía que los personajes realmente no tenían como una conexión. No fue un libro que disfruté, de hecho recuerdo cuando estaba en la mitad del libro quería realmente terminarlo, y lo terminé y me sentí un poco decepcionada, en mi caso obviamente, porque sé que ese libro ha sido muy importante para la vida de muchas personas, pero en mi caso no fue así. Llegó un punto en que he visto que varias personas aman tanto este libro que he pensado en la idea de volver a leer esta historia. Me da miedo porque si la vuelvo a leer siento que la voy a odiar, así que no creo que lo vuelva a leer por esa simple razón, pero es un libro que yo sé que probablemente a muchos de ustedes les guste. A mí no me gustó, pero eso no significa que no les vaya a gustar. Ahora quiero mencionarles de unos libros, bueno, en realidad es como una saga que leí hace mucho tiempo, hace más de como 10 años, no estoy muy segura, y me arrepiento un poquito de leerlos. Ya les voy a decir por qué. Estoy hablando de la saga de 50 sombras de Grey. Este libro yo lo leí cuando era adolescente. Era muy gracioso porque lo leí una vez en el colegio y un profesor me vio leyendo eso, y fue súper incómodo porque él vio el libro, me vio a mí y me preguntó: ¿tú por qué estás leyendo eso? Y yo no sabía qué responderle, yo simplemente me reí. Es que son de esos libros que yo jamás en mi vida volvería a leer, jamás. Lo más raro es que yo recuerdo muy bien la historia en sí, como pasó. No he visto las películas ni me interesa verlas, la verdad. Yo no soy de arrepentirme de leer libros, pero son de esos pocos libros que digo: sí, no quise leer eso, me hubiese gustado leer otra cosa. Yo les voy a confesar algo, y es que yo me acuerdo en el tercer libro, que creo que se llaman 50 sombras liberadas, si no estoy mal, yo lloré en ese libro. Es muy raro, lo sé, pero yo lloré. No voy a decir la razón por la cual yo lloré, porque sería un spoiler, por si alguien lo quiere leer, claro. Tienen un valor significativo para mí, pero al mismo tiempo no. Como les dije, no me interesa ver las películas. Sé que sacaron otro libro sobre el punto de vista de Christian Grey, del cómo vivió realmente la historia con Anastasia. A mí no me llama la atención. Yo con los libros que leí de 50 sombras, todo bien. El siguiente libro, y por último, es Maravilloso Desastre, que este libro tiene 2 libros, si no estoy mal. Esos libros también los leí hace años, hace más de 5 años, si no estoy mal, cuando estaba en el colegio prácticamente, y fueron mis favoritos durante mucho tiempo. Luego me di cuenta que era una relación bastante tóxica, pero me di cuenta cuando ya había crecido. Pero en aquel momento, cuando lo leí, me gustó muchísimo. Yo amaba a los personajes, me agradaba la idea de que el protagonista era como rebelde, como malo. Hoy en día las cosas no son así, realmente la visión que yo tengo de eso es bastante diferente a como pensaba antes, pero en esa época a mí me encantaba y no me había dado cuenta que la protagonista era muy ingenua. Sí me interesa ver la película, la verdad, la adaptación que le hicieron. Casi no me acuerdo de la historia en sí, pero me acuerdo que yo amaba al protagonista de lo malo que era, de lo malo en sí, de que se vestía negro, que era como un fuckboy. A mí me encantaba.
Ya ese tipo de hombres no me gusta, ni siquiera en la ficción. Bueno, depende de qué personaje ficticio estamos hablando. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta acá viendo todo este video, escuchándome hablar de libros, que es una de las cosas que más amo en la vida. Siempre que subo un video de YouTube me alegra el corazón porque es algo que realmente amo y disfruto. Soy de esas personas que no me gusta subir cosas por subir, entonces a veces me demoro un poquito subiendo videos, pero subo. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.